Aleluya. Gloria a Jesús. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Abramos la palabra del Señor en Isaías 66. Amén. Gloria al Rey. Amén. Aleluya. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas las cosas, y así todas las cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Isaías 66. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor, oh Dios. Ella es la verdad aquí en la tierra y en el cielo, Señor. Todo pasará menos tu palabra. Gracias en esta noche, Señor. Háblanos a través de ella. Señor, queremos escuchar tu voz. Estamos aquí para eso, Señor, oh Dios. Quita todo obstáculo de nuestra mente, de nuestro corazón, todo aquel prejuicio que haya en nuestra vida, Señor, prejuicios espirituales, prejuicios religiosos, llévatelos, Señor. Háblanos, Espíritu Santo, a nuestro corazón, redargúyenos y cámbianos, Señor. Necesitamos escucharte. Amén. Gloria a Jesús. ¿Pueden tomar asiento? Entonces, vamos a estar hablando un poquito hoy acerca del temor de Dios. Amén. Del temor de Dios. Yo cuando el Señor puso este tema y esto en mi corazón, fue antes de que el pastor de España estuviera aquí. Él estuvo la semana pasada. ¿Quién se acuerda del culto? Estuvo muy lindo, ¿verdad? Nos gozamos mucho. La semana antes el Señor puso esto en mi corazón. Vamos a hablar del temor de Dios. Jamás me imaginé que era algo tan terrible. Que era algo tan terrible y tan profundo. Gloria al Señor. Y bueno, el Señor nos va a hablar acerca del temor de Él. Amén. Entonces, hermanos, una cosa que me mostraba durante toda la semana el Señor y que yo miraba y decía, ¿cómo lo podemos traer a nuestros días hoy en día? Y es así, hermanos, que es más importante. Todos aquí prácticamente manejan. ¿Qué es más importante en un automóvil, hermano? ¿El gas o el freno? ¿El freno o el gas? ¿Un carro que tenga solo freno sirve para algo? No. ¿Y un carro que tenga solo gas? Tampoco. Pues déjeme decirle, el acelerador es la gracia de Dios, es el amor de Dios. Pero el freno, amén, es la obediencia y es el temor de Dios. Amén. Tan necesario es una cosa como la otra. Tan importante es una cosa como la otra. Un carro que solo tenga gas se va a estrellar. Y un carro que solo tenga freno no camina. Amén. Necesitamos la gracia de Dios, la misericordia, claro que sí. Pero necesitamos la obediencia y necesitamos el temor de Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Debemos tener miedo a Dios. Amén. Debemos tener miedo a Dios. Eso depende de cómo vivamos. Eso depende de cómo vivamos. Amén. Si usted vive en pecado, si usted vive en desobediencia, amén, a un Dios santo y justo, usted tiene todo el derecho de vivir con mucho miedo y con mucho terror. Amén. Si se vive en rebelión, si se vive en pecado, tenemos derecho a estar temblando delante de un Dios tan santo y tan justo. Amén. Fíjese que en Santiago 2:19 dice que los demonios creen y tiemblan. ¿Por qué tiemblan? ¿Por qué tiemblan? De miedo. Los demonios tiemblan
ante Dios. Temen, pero no se arrepienten y no pueden cambiar. Amén. Nosotros los seres humanos tenemos la posibilidad de arrepentirnos y de cambiar. Nosotros tememos y temblamos. Aprovechemos eso para arrepentirnos y para cambiar. Gloria al Señor. Conocemos la mitad de Dios. Se predica mucho la mitad de Dios. Se predica medio evangelio. Y usted lo va a ver en toda parte. Y las predicaciones que más se venden en YouTube y que más vistas tienen son las que hablan de la prosperidad, de la gracia, de la misericordia, del amor de Dios. Y eso es Dios. Dios es todo eso. Dios es gracia, Dios es misericordia, Dios es perdón. Pero nos hacemos la idea de que Dios es como un abuelito como un Santa Claus, bueno y perdonador, que es medio tontico, porque nada más ve lo lindo que somos y ve las cosas bonitas que hacemos. Y Dios no es eso. Se nos olvida la otra mitad del evangelio, que Dios es fuego consumidor. Que Dios es fuego consumidor. Amén. Dios no es ningún ciego. Dios ve y sabe nuestra condición. Amén. Dios es fuego consumidor. Y Dios es juez. Y Dios es justo. Y dice la palabra del Señor que jamás pasará por inocente al culpable. Ese es nuestro Dios. Pero predicaciones que hablen de eso posiblemente no se van a vender mucho. Posiblemente no van a tener muchos likes. Amén. Usted ve una predicación que dice de tema, el temor a Dios. Tiene 2 views y 3 manos para abajo. Aleluya. Algunos piensan que el temor a Dios es algo del Antiguo Testamento. Es algo que ya pasó. Pero la Biblia nos enseña que el alma que pecare, esa morirá. Que la paga del pecado es la muerte. Dice que está establecido para morir una sola vez el hombre y después el juicio. Amén. Y si usted va a Hechos 5, usted se va a encontrar en el Nuevo Testamento, en el periodo de la gracia, si usted va a encontrar lo que sucedió en Hechos 5. La iglesia estaba naciendo ahí. Amén. La iglesia estaba en un avivamiento tremendo. Pedro predicaba y la gente se convertía. Con su sombra se sanaba a la gente. Eso era fuego. Eso era tremendo lo que estaba pasando. Pero el Señor quiere marcar un precedente. Esa es la iglesia naciente. Esa es la iglesia que empezaba. Esos son nuestros orígenes. La iglesia que en Pentecostés había sido bautizado. ¿Cuántos fueron bautizados con fuego del Espíritu Santo y fueron llenos? 120. Y si usted va a Hechos 5, se encuentra que anteriormente había alguien que se llamaba Bernabé, hijo de Consolación. Él había vendido una heredad, la entregó a los pies de los apóstoles, otros lo hicieron también. Y en Hechos 5 nos encontramos a una pareja que se llamaba Ananías y Zafira. Entonces ellos hicieron un plan. Ellos dijeron: vamos a ponernos a la altura de los demás espiritualmente. No queremos quedar abajo. Queremos aparentar que somos cristianos. Queremos aparentar que estamos al nivel de los otros espiritualmente. Y eso fue todo en la mente de ellos. Eso fue todo en la cabeza de ellos. Amén. Eso fue un plan que ellos hicieron, ¿no? Porque para Dios no hay acepción de persona. Él nos ama a todos por igual. Amén. Ahí nadie le había pedido a nadie que vendiera nada y que lo entregara a la iglesia. Lo hacían por amor. Y el esposo se acercó, Ananías se acercó a Pedro y le entregó la ofrenda. Y Pedro le dijo: ¿esto es todo? ¿Este es el precio total? Sí, te lo estoy entregando todo. Y él le dijo: ¿por qué? Si te lo dejabas, era tuyo. Usted no tenía por qué estarlo entregando, usted no tenía por qué estarlo dando, es suyo. Si se lo dejaba, era suyo. Amén. Si él entregaba parte, igual,
Pero es la mentira contra Dios, le dice Pedro. Es la mentira. Y ahí mismo cayó muerto. ¿Estamos hablando del Antiguo Testamento? No. Estamos hablando del libro de Hechos, del Nuevo Testamento. Cayó muerto. Y me da risa, porque sabe, el culto juvenil se paró. Porque dice la palabra del Señor que los jóvenes fueron los que tomaron ese cuerpo, lo envolvieron y lo sacaron del lugar. Yo no sé por qué la Biblia especifica, pero lo dice que fueron los jóvenes. Luego llegó su esposa unas horas después, Zafira, y lo mismo ocurrió. Zafira, ¿en cuánto lo vendiste? En tanto. ¿Y por qué quieres mentirle al Espíritu Santo? ¿Por qué? Amén. Ahí están los pies, detrás de esa puerta están los pies de los jóvenes que acaban de sacar a tu esposo y a ti también te van a sacar. Ahí mismito cayó ella también muerta. Amén. ¿Y sabe qué dice la palabra del Señor? Vamos a ir a Hechos un momento. Hechos 5 estamos hablando. Aleluya. El verso 11 dice: y vino gran temor, ¿sobre quién? Sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Amén. El Señor quería marcar un precedente a la iglesia que estaban haciendo. Que Dios es digno de ser temido. Que Dios es digno de ser temido. El Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento. Yo me preguntaba que a veces, ¿por qué será que la presencia del Espíritu Santo no llena el lugar como tiene que llenarlo? Como nosotros lo pedimos y como lo anhelamos. ¿Por qué será que la presencia del Espíritu Santo no es tan densa como en esos lugares, en ese momento? ¿No será que es para nuestra preservación? ¿No será porque aleluya? Te adoramos, Señor. ¿Qué significa tenerle temor a Dios? Para el que tiene a Jesús en su corazón, significa reverenciarlo, honrarlo, exaltarlo, engrandecerlo, respetarlo, amén, adorarlo, amén, tenerlo en alta estima, obedecerle, reconocerle como Señor y juez de toda la creación, amén. Claro que sí, pero todo eso está bien, pero también es temerle. También es temerle. Dice en el Salmo 89:7: terrible y formidable es nuestro Dios, digno de adoración. Terrible y formidable, digno de adoración. Amén. Dios es terrible y formidable. Cuando estudiábamos el miércoles, aleluya, la profecía de Ezequiel, era impactante. Yo no sé los hermanos que estuvieron aquí, pero hubo un momento en que yo sentí el terror, el temor de un Dios tan santo, tan santo. Aleluya. Dice el Salmo 33:8, Salmo 33:8: teman a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. Amén. Y yo busqué en el Nuevo Testamento la palabra temor, y la busqué en la concordancia, y la busqué en el griego, en lo más viejo que hay. Y yo buscaba que dijera reverencia, que dijera todas esas cosas. Pero ¿sabe qué es el primer adjetivo que viene? Con la palabra que se usa en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo, en el Nuevo. La primera palabra que se traduce del griego al temor es la palabra terror. Terror, reverencia, respeto. Pero la primera palabra es terror. Amén. Eso es tremendo. Cuando nosotros vemos el libro de Apocalipsis y nos encontramos a Juan, y Juan se le aparece Jesucristo glorificado. Juan, hermanos, que Juan era el que se recostaba en el pecho de Jesús. Juan, el discípulo amado. Juan, el que estuvo en la transfiguración, ahí lo vio. Juan, que estuvo tan cerca de Jesús.
Cuando Juan ve a Jesús glorificado, dice que cae al suelo postrado, lleno de terror ante la santidad de Jesucristo. Amén. Gloria a Jesús. Si temer a Dios es honrarlo, reverenciarlo, obedecerlo, dejémoslo ahí, tenerlo en alta estima. Gloria a Jesús. ¿Teme usted a Dios? ¿Temo yo a Dios? Lo reverenciamos, lo obedecemos, lo tenemos en alta estima. Gloria a Jesús. ¿O es solamente alguien al que nosotros acudimos cuando estamos en emergencia para orar y pedirle un favor? ¿O es alguien que solo acudimos cuando tenemos un problema, cuando tenemos una dificultad? Amén. Cuando no sabemos qué hacer. Aleluya. ¿Sabe lo que piensa el mundo de Dios? Dice en Romanos 3:10. Dice Romanos 3:10. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Como su lengua engañan, con su lengua engañan. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebrantado y desventurado hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. Y dice el 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la condición del mundo. Pero hermanos, la iglesia no está muy lejos de eso. La iglesia no está muy lejos de eso. Amén. La iglesia está llena de mentira. La iglesia está llena de hipocresía. La iglesia está llena de robo. La iglesia está llena de personas que consumen pornografía. La iglesia está llena de pecado. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque sencillamente se ha perdido el freno. Se ha perdido el temor al Señor. Denle un aplauso al Jesucristo. ¿Sabe? Para el mundo, Dios es como un estorbo. Alguien que les estorba de pecar con felicidad. Tienen alegría por un ratito, pero luego hay temor. Amén. Gloria a Jesús. No pueden estar cómodos en el pecado. Amén. Porque el Dios santo, de alguna manera, redarguye. Aún a la gente del mundo, cuanto más a la gente que está en la iglesia. Gloria a Jesús. Porque el Dios santo odia el pecado. Amén. Ahora se está celebrando la Semana Santa. Y ustedes ven ahora con las películas que se hacen tan crueles y tan apegadas a la realidad, ¿verdad? Cuánto dolor, cuánto sufrimiento. Amén. Así odia Dios el pecado. Así odia Dios el pecado. Cristo tuvo que sufrir todo eso para el perdón de nuestros pecados. ¿Cómo vamos a volver atrás? ¿Cómo vamos a volver atrás? Aleluya. Necesitamos que el temor de Dios caiga sobre nosotros. Gloria a Jesús. Tenemos que tener muy claro que Dios debe ser temido. Amén. Tenemos que tener muy claro que Dios debe ser temido. Ahora cantábamos que delante de Él toda rodilla se doblará, de lo que está en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Un día toda rodilla se va a doblar. Dios es digno de ser temido. Hay gente que no teme a Dios y dice, ¿para qué? ¿Para qué temer al Señor? ¿Sabe para qué? Para no ir al infierno. Amén. Para llegar al cielo. Jesucristo
siempre decía, no temáis, no temáis. ¿Cuántas predicaciones hay de no temer? ¿Cuántas? Muchas. No temáis a la tempestad, hombres de poca fe, ¿por qué tenéis miedo? Pero en una ocasión el Señor envió a los apóstoles, a los 12, a predicar. Gloria a Dios. Y les dio instrucciones. Y dentro de esas instrucciones le dijo, no teman. Amén. Al que les puede dañar el cuerpo, al que los puede matar, pero el alma no se la pueden tocar. Y Jesús les dijo, teman. Siempre me encuentro a Jesús diciendo, no teman. Y ahí me encuentro a Jesús, teman. Aquel que sí tiene la autoridad para tomar el alma de ustedes y enviarla al fuego del infierno. Amén. Y ese es Jesucristo. Él nos está dando un consejo: teman a Dios, porque un día nos vamos a presentar delante de Él. Y ahí vamos a estar todos los que tuvimos un micrófono en la mano. Amén. Todos los apóstoles, todos los profetas, todos los predicadores y todos los que estuvieron escuchando la palabra del Señor. Amén. Delante del juez. Amén. Ayúdanos, Señor. Pablo decía, yo fui a vosotros y prediqué, sí, pero con mucho temor y temblor. Gloria a Jesús. Aleluya. El temor de Dios es algo muy sagrado, ¿sabe? Es algo muy sagrado. Yo no sabía. Estas 2 semanas me las he pasado, hermano, revolcándome en el suelo. De verdad que sí. Porque el temor de Dios es algo muy sagrado. Dice en Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal. El temor a Jehová es aborrecer el mal. ¿Usted hay algo que aborrezca? Hay una comida que yo no como porque no puedo comerla. De niño me pasó algo y no puedo comerla. Yo lo aborrezco. No le digo qué es, pero yo lo aborrezco. Un día, hermano, en mi trabajo alguien estaba comiendo de eso y lo abrió y me llegó el olor y sabe, tuve que salir para el baño. Lo que yo tenía lo vomité en el estómago. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque yo aborrezco ese olor. Dice la palabra del Señor que el temor a Jehová es aborrecer el mal. Así como cuando usted ha fumado y el Señor le quita el cigarro y a usted le llega el olor a cigarro, usted lo aborrece. O cuando usted ha tomado y el Señor le quita el licor. Cuando usted prueba algo que tiene licor, usted inmediatamente lo aborrezco. Dice la palabra del Señor, el temor a Jehová. Cuando nosotros de verdad tengamos temor del Señor, nos vamos a dar cuenta, ¿sabe cómo? Porque vamos a aborrecer el mal. Amén. Vamos a aborrecer el mal. Vamos a estar mirando una película y sale algo indebido y el espíritu lo tengo que apagar, lo tengo que cambiar. Amén. No me voy a entretener ahí. El temor a Jehová es aborrecer el mal. Aleluya. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor, está establecido para los hombres morir una sola vez y después el juicio. Está establecido para los hombres morir. Aleluya. Todos vamos a morir. Nosotros vivimos como que si fuéramos eternos y esta vida es tan corta. Tan corta. No importa lo que creáis, no importa lo que usted piense y no importa si usted hoy se ríe. Gloria a Jesús. No va a poder evitar el juicio de Dios. No vamos a poder evitar estar delante de ese juez santo que hoy nos ama, claro que sí, que nos dio a Jesucristo, claro que sí, que murió en la cruz, claro que sí, que nos limpia de todo pecado, claro que sí, pero que nos dio un libre albedrío para escoger entre el bien y el mal. Amén. Y alguien me decía, ¿y la predestinación qué? ¿Sabe qué? Estamos predestinados para ir al lugar que usted escoja. Amén.
predestinados para ir al lugar que nosotros escojamos. Dios no se va a meter en nuestra voluntad. Él no se va a meter en nuestras elecciones. Él nos dio todo para ser salvos. Nos da el Espíritu Santo. Amén. Si nos metemos en la palabra, si nos metemos en ayuno y oración, si nos congregamos, si nos oponemos al enemigo, Él va a huir. Él nos dio las armas, Él nos dio la coraza, Él nos dio el escudo, Él nos dio todo. Pero la elección es nuestra. Él le decía a Israel: Israel, Israel, aquí te pongo la bendición y la maldición. Escoge la bendición para que vivas. Aleluya. La Biblia dice que Él es santo, santo, y que hay que andar en santidad. Y hay gente que dice: no existe la santidad. Sí existe. Yo no estoy hablando de perfección. Amén. El único perfecto fue el que murió en aquella cruz, que caminó por este mundo sin ningún pecado. Nosotros somos santos porque somos separados para el Señor. Fallamos, claro que sí fallamos, mi hermano, pero nos arrepentimos y pedimos perdón. Gloria al Señor. Gloria a Jesucristo. Aleluya. Pero ¿sabe qué? Dice 2 de Corintios 7:11. Dice la palabra del Señor que somos santos, pero dice también, gloria a Jesús. Te adoro, Jesucristo. Sí, Señor, tú eres bueno. Gloria a Jesús. Dice en 2 de Corintios 7:1. Creo que estoy equivocado con ese verso. 7:1 es, disculpen. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, dice: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. ¿En qué? En el temor de Dios. Y estamos hablando del Nuevo Testamento. Amén. ¿Cómo dice que se perfecciona la santidad? Temiendo a Dios. Amén. Temiendo a Dios. La Biblia dice que Él es santo, que hay que andar en santidad. Amén. Y que la santidad se perfecciona ¿cómo? Temiendo al Señor. Gloria a Jesús. Dice en Proverbios 8:13: el temor de Jehová es aborrecer el mal. Te adoramos, Jesús. Proverbios 16:6 dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. El temor al Señor es como una cerca que nos aparta del mal, que no nos deja hacer lo malo, porque tememos al Señor. Gloria a Jesús. El hombre que teme a Jehová, la esposa no lo tiene que andar cuidando. La mujer que teme a Jehová, el esposo no la tiene que andar cuidando. Amén. Porque no te va a respetar a ti, va a respetar a Dios y va a temer a Dios. Amén. No hay que cuidarla, no hay que cuidarlo. Aleluya. Tremendo. Aleluya. Porque es el principio de la sabiduría. ¿Por qué debemos temerle al Señor? Porque es el principio de la sabiduría. Dice en Proverbios 1:7 que el temor al Señor es el principio de la sabiduría. Es el principio de la sabiduría. ¿Quieres sabiduría? Todos queremos sabiduría. Pues dice el Señor: empiecen por aquí. Este es el A de la sabiduría. Teman a Dios. El temor al Señor es el principio de la sabiduría. Ser inteligente no es ser sabio, es diferente. Hay gente que tiene títulos universitarios, ¿verdad? Es muy inteligente, tiene estudios y todo eso, pero no es sabio. Amén. ¿Quiere usted ser sabio? Tema al Señor. Gloria a Jesús. Tema al Señor y será sabio. Dice el Salmo 25:14. Vea qué tremendo este texto. Salmo 25:14. Dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen.
Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. ¿Cómo vamos a tener comunión íntima con Dios si no le tememos? La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hace conocer su pacto. Gloria a Jesús. Entonces, para buscar al Señor en intimidad, para tener una intimidad con el Señor, necesariamente tenemos que temerle al Señor. Tenemos que vivir en santidad. Tenemos que vivir separados. Amén. Para poder conocer el pacto del Señor. Gloria a Jesús. Muchas bendiciones, hermano, hay para el que temen al Señor. Muchas bendiciones hay. Dice 85:9. Ciertamente cercana está tu salvación a los que le temen. Proverbios 85:9. Ciertamente cercana está tu salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. Amén. Ciertamente cuando tememos al Señor, cercana está la salvación. Y cuando no le tememos, se aleja. Dice Proverbios 19:23, el temor de Jehová es para vida. Proverbios 19:23, el temor de Jehová es para vida y es para vida eterna. Gloria a Jesús. Cuando le tememos al Señor, amén, estamos en vida. Te adoramos, Jesús. Proverbios 16:6 dice, con misericordia y con bondad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hijos se apartarán, los hombres se apartarán del mal. Amén. Entonces, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Claro que sí. Pero con el temor de Jehová, el hombre se apartará del mal. Te adoro, Jesús. El temor de Dios nos aparta del pecado. El temor del Señor nos aparta. Amén. Y el pecado es lo que arruina nuestra vida. Lo que arruina todo lo que el Señor quiere hacer con nuestras vidas. Todos los proyectos que el Señor tiene. Todos los planes que el Señor tiene. Los arruina el pecado. Aleluya. Te adoro, Jesús. Salmo 145:19 dice. Salmo 145:19. No lo tengo anotado. Voy a buscarlo. Gracias, Jesús. Bendito eres. Salmo 145:19 dice la palabra del Señor. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá asimismo el clamor de aquellos y los salvará. Vea qué lindo es el Señor. Mira qué promesa. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Si le tememos al Señor, estamos en correcta relación con Él. Amén. Y entonces Él va a cumplir nuestros deseos. Nuestros deseos van a ser conforme a su voluntad. Amén. Porque le tememos. Porque vivimos en temor de Él. No vamos a estar deseando cosas malas. Vamos a desear lo bueno y Él lo va a cumplir. ¿Sabe lo que dice el Salmo 34:7? El ángel de Jehová acampa alrededor de todo el mundo. ¿No dice así? Ahí no dice el ángel de Jehová acampa alrededor de todo el mundo. Dice el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Amén. A veces pensamos que el ángel de Jehová acampa alrededor de toda la iglesia, de todo el mundo. No, dice el Señor. Al que me teme, yo lo voy a proteger. El temor de Dios es fuente de toda bendición. Proverbios 10:27 dice, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. A veces sale en la televisión que se murió tal persona, tal muchacho se murió. Y solamente se murió porque trataba de brincar de un edificio al otro a 400 pies de altura. Porque no temen al Señor. Y los días se acortan. Pero el temor del Señor aumenta nuestros días. Cuando caminamos en el temor del Señor, caminamos en sabiduría y no vamos a andar haciendo tonterías. Amén. Proverbios 15:16 dice, mejor es lo poco. Vea qué lindo. Proverbios 15:16 dice, mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Es lo poco con el temor al Señor. Amén.
que no lo mucho donde hay turbación. Gloria a Jesús. Entonces, hermanos, yo les voy a leer de nuevo Isaías 16, 66, donde empezamos. Te adoro, Jesús. Isaías 66, 1 y 2. La palabra que leímos para empezar. El Señor no está nada contento con Israel. Y el Señor le pregunta a Israel, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que habríais de edificarme? ¿Dónde el lugar de mi reposo? Amén. ¿Qué, dice el Señor, me pueden dar si yo lo hice todo? Amén. Si yo lo hice todo, si el cielo es mi trono, si la tierra es el estrado de mis pies, ¿en qué casa me van a hacer? Como que si Él necesitara una casa. Él está enojado con Israel. Amén. A mí no me contenten, dice el Señor, con ofrendas, no me contenten con casas. Aleluya. Dice, mi mano está sobre todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. ¿Sabe? Dice Jesucristo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos verán a Dios. Amén. El Señor ama a los que son pobres de espíritu, a los que son necesitados de espíritu, a los que no saben nada, a los que necesitan cada día aprender más de Él, a los que están en su secreto buscando su presencia, a los que saben arrodillarse y tirarse en el suelo clamando por el temor del Señor. Dice, gloria a Jesús, mi mano lo hizo todas estas cosas, así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Amén. ¿A quién mirará Él? Al que tiembla a mi palabra, al que tiene temor de Él. Dice el verso 3, el que sacrifica buey es como si matara a un hombre. A Él no le agrada esos sacrificios cuando hay pecado. El que sacrifica oveja, como si degollara a un perro. El que hace ofrenda, como que si ofreciera sangre. El Señor está disgustado. Dice como que el que ofreciera sangre de cerdo, eso es algo muy inmundo para el judío. El que quema incienso, como el que bendijese a un ídolo. ¿Y por qué escogieron su propio camino y su alma amó sus abominaciones? Dice el Señor. ¿Por qué Él está enojado? Porque escogieron su propio camino. ¿Quién lo escogió? Ellos. Hoy, en esta noche, hermanos, nosotros tenemos la posibilidad de escoger entre temer a Dios y no temerle al Señor. Amén. Que esta enseñanza, que esta palabra de hoy nos sirva. Amén. Como aquel día que decía Josué, amén. Hoy les pongo, amén, la bendición. Pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Ustedes escojan a quién servir. Aleluya. El Señor estaba enojado y les dijeron, y dijo, porque escogieron su propio camino y su alma amó sus abominaciones. Dice en el 4, también yo, dice el Señor, escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no me oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Amén. ¿Qué escogió Israel? Lo que lo desagrada al Señor. Escogieron hacer lo malo. Y dice el 5, oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. Amén. Ahora el Señor está hablando a un remanente. En toda parte hay un remanente. Hay un remanente que teme al Señor, una porción que no teme al Señor. Ahora dice aquí, le voy a hablar a los que temen. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tiemblan a su palabra. Vuestros hermanos que os aborrecen y que os echan fuera por causa de mi nombre dijeron, Jehová se ha glorificado, pero Él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. Amén. El día que el Señor aparezca, el día que Él venga en gloria, va a ser para vergüenza de unos y para alegría de otros. Gloria a Jesús. Va a ser un día grande para unos y un día terrible para otros. Hoy tenemos la posibilidad de escoger entre el temor del Señor, amén, o no tenerle temor a Dios. Gloria a Jesús. Por todo esto, hermanos,
Debemos servirle al Señor con temor, con reverencia, abstenernos del pecado, tener cuidado, amén, de no abusar de la gracia de Dios, amén, de no abusar de la gracia de Dios. Hoy en día se abusa mucho de la gracia de Dios. Y el Señor sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Dice la palabra del Señor, ¿cómo vamos a tener ahora por inmunda la sangre del pacto? ¿Cómo vamos a volver atrás? Aleluya. Hay que servirle con temor y con temblor. Jehová está más cerca de nosotros de lo que nos imaginamos. Él quiere respondernos. Él quiere bendecirnos. Pero a veces nosotros no lo dejamos por nuestra falta de temor, porque hay pecados escondidos. Amén. Y la palabra dice, el que confiesa su pecado y se arrepiente alcanzará misericordia, pero el que lo encubre no prosperará. Aleluya. Dice el Salmo 128:1, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Amén. Salmo 128:1, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Vamos un momentito, hermanos, a inclinar el rostro ahí donde estamos en la silla. Vamos a inclinar el rostro y vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, yo no quiero ir más allá, Señor. Yo quiero llegar hasta donde tú quieres que lleguemos. Padre, en esta noche el mensaje está dado y lo hemos comprendido. Todos los que estamos aquí lo hemos entendido. Señor, Señor, necesitamos que el temor suyo caiga sobre nuestras vidas. Necesitamos que tu temor, Señor, nos cubra de verdad. Espíritu Santo, lleno de tu presencia para poder entender que somos el templo de ese Dios vivo, de ese Dios que es fuego consumidor. Padre, queremos ser un pueblo santo, un pueblo digno. Tú vienes por una iglesia santa y sin mancha, Padre. Oh Señor, creemos en tu gracia, creemos en tu perdón, creemos en tu misericordia, Padre, pero también creemos en tu santidad, en tu obediencia, en el temor a ti, Señor Jesús. Ese es el evangelio completo, Señor. El evangelio sin arrancarle páginas y sin brincarse en ninguna parte, Señor. Sin brincarse aquellos versos que nos tocan fuerte. Ese es el evangelio, Señor, que tú predicaste, Señor Jesús. Ese es el evangelio que tú llevaste a la tierra. Padre, que a veces los hombres lo mutilamos. Perdónanos, Señor. Que el temor suyo caiga sobre nuestra vida, Padre. Que aborrezcamos lo que tú aborreces y que amemos lo que tú amas. Padre, guarda nuestros ojos, nuestra boca, nuestra mente, nuestro corazón en esta noche, Señor. Perdónanos por nuestra falta de temor. Perdónanos porque cuántas veces tomamos tu nombre en vano, Señor. Ya no nos damos cuenta cuando mentimos. Y tu palabra dice que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos, ni los abominables, ni los fornicarios, ni los adúlteros, Padre, ni los borrachos. Eso dice tu palabra. Ya de eso no se habla. Ya de eso no se habla, porque en las iglesias ya es normal que los hermanos tomen. Ya es normal, una cerveza ya no es malo. Y tu palabra dice, Padre, que tu temor caiga sobre nuestra vida. Necesitamos tu temor, Señor, oh Dios. Queremos predicar un evangelio completo. Espíritu Santo, redargúyenos. En el nombre de Jesús. Amén.